saludo para todos. Sean bienvenidos a este curso de procesos de evaluación de la licenciatura en Etnoeducación con énfasis en Ciencias Sociales, convenio entre el Instituto Misionero de Antropología IMA y la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. En esta oportunidad les habla la docente Ligia Lozano y el objetivo de esta exposición es contarles un poco acerca de la evaluación y algunos elementos importantes para tener en cuenta en el diseño y planeación de instrumentos de evaluación o pruebas objetivas. En primer lugar, es importante precisar que la evaluación debe ser un proceso justo, confiable, transparente, viable, auténtico, pero sobre todo debe generar un impacto en nuestros estudiantes para que ellos puedan reconocer fortalezas y debilidades y posteriormente establecer unas acciones de mejoramiento. La evaluación debe guardar coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Ahora bien, les quiero contar acerca de algunos elementos importantes para tener en cuenta en el diseño y planeación de los instrumentos de evaluación. Muy bien, la evaluación debe tener el nombre de la institución, la facultad o curso, así como el nombre de la prueba, el nombre del evaluado y del evaluador, el lugar y la fecha. También debe tener en cuenta los criterios de evaluación y el valor de la prueba, o sea, el porcentaje total y el peso de cada ítem. Ítem vendría siendo cada pregunta. Tenemos dos tipos de preguntas para la elaboración de instrumentos de evaluación. Algunas pueden ser de corte abierto o cerrado. Las preguntas abiertas son aquellas de producción escrita, tales como ensayos académicos, resúmenes, relatorías, reseñas o proyectos. O las de producción e interacción oral, que pueden ser exposiciones, debates, entrevistas, informes, reportes de proyectos o de laboratorio y de práctica o portafolio. Las preguntas cerradas pueden ser de selección múltiple, falso o verdadero o pareamiento. La guía para el diseño de la pregunta. Esto es muy importante. En primer lugar, se debe redactar siempre la respuesta clave en primer lugar, teniendo en cuenta lo que busca evaluar con el constructo o el instrumento. Realizar el encabezado o tallo de la pregunta como una aserción incompleta que se complementa o tiene su sentido completo en la clave respuesta correcta. Las opciones de respuesta deben escribirse como continuación de la aserción. No usar preguntas directas. Se debe evitar el uso de signos como los dos puntos o los puntos seguidos. También tenemos en cuenta entonces los distractores y la clave. Elaborar los distractores teniendo en cuenta las siguientes posibilidades de respuesta. En primer lugar, una respuesta parcial, es decir, correcta pero incompleta respecto a lo que se pregunta. Una respuesta común, pero no adecuada ni pertinente para el contexto ni la situación que se plantea en el enunciado. Una respuesta completamente contraria, pero no engañosa, a la requerida por el contexto y la situación. Elaborar la clave, que es la respuesta correcta o verdadera. Tenemos tipos de preguntas. 3 tipos de preguntas: interpretativas, propositivas y argumentativas. Las interpretativas se realizan con el fin de comprender una situación en un contexto específico. Implican dar cuenta del sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de un evento, mapa o esquema. Las argumentativas se hacen con el propósito de fundamentar, justificar o sustentar un planteamiento, una hipótesis, un diseño, el uso de un procedimiento, la solución a un problema o una decisión. Esta competencia exige explicitar los porqué de lo que se hace. Y las propositivas se hacen con el propósito de plantear alternativas de decisión o aplicación de una acción, establecer lo que puede ocurrir en un sistema o situación cuando cambian las condiciones y dilucidar las relaciones o vínculos no evidentes entre eventos o conceptos. Dicho todo esto, vamos a intentar entonces elaborar nuestros propios instrumentos de evaluación y miraremos qué tal nos va. Acto seguido, se le pidió a los estudiantes que elaboraran su propia reflexión acerca de los procesos de evaluación, como sus propios instrumentos de evaluación y los aplicaran en cada uno de sus contextos. Esto fue lo que encontramos. Escuchemos. Antes de iniciar este curso, me di cuenta de algunos errores que cometemos los docentes durante la evaluación. El uno y el más principal diría yo que sería confundir la evaluación con la medición.
Bueno, aunque pudimos ver durante el curso que eran conceptos pues relacionados, no eran sinónimos, porque la profe, y lo hablábamos y decíamos que la evaluación entonces solo consistía en poner una calificación o un valor cuantitativo o cualitativo a una acción concreta o algunos fallos o aciertos que hacían los estudiantes. En cambio, que la evaluación consistía en omitir un juicio sobre la calificación que se había obtenido. Entonces, de esta manera, la medición solamente ubicaba a la persona como dentro de unos parámetros, mientras que la evaluación podíamos orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, demostrándoles a ellos que habían hecho bien y que habían hecho mal y que podían ellos mejorar. Bueno, lo segundo concepto que cambió es de juzgar o etiquetar a un alumno mío por el resultado de una medición. Bueno, entonces, si la evaluación tiene por finalidad reflexionar sobre el resultado para poder mejorar, entonces no podíamos utilizar una calificación para valorar ese alumno o esa alumna, que teníamos que tener en cuenta muchos otros valores que influían en ese proceso de aprendizaje o en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como las capacidades que tiene un alumno, la situación emocional, sus aptitudes, sus actitudes. Otro concepto que teníamos de la evaluación y que, vuelvo y repito, lo tenía errado y durante las conversaciones y el proceso que se trabajó dentro del área con la profe Ligia fue que nos hizo caer en cuenta que no era utilizar la evaluación como una amenaza o un castigo. Nosotros, ¿qué nos proponíamos? ¿Era castigar a los alumnos o nos íbamos a evaluar para mejorar ese aprendizaje? Entonces teníamos que reflexionar sobre la aplicación de esas técnicas o instrumentos de evaluación que fueran necesarios y con un objetivo muy claro para llegar pues a los muchachos. Bueno, también otro concepto que de verdad fue muy difícil para nosotros, y teníamos un concepto errado también de evaluación, era que no elaborábamos instrumentos fiables y precisos. Creábamos instrumentos con unos criterios o unos indicadores que no eran claros, no eran concisos, no eran específicos y no eran fáciles de observar para nuestros estudiantes. Entonces creamos unos instrumentos de evaluación y no eran lo suficientemente claros. Entonces aprendimos con ella pues a elaborar un mejor instrumento donde lo podíamos utilizar todos y lo podíamos adaptar a cada una de nuestras comunidades, independientemente de si éramos la etnia mestiza, la etnia afro o la etnia indígena. Ella siempre nos recalcaba que el estudiante, al tomar la evaluación en sus manos, tenía que tener... Esta es una evaluación formativa donde los niños ya empiezan a presentar la evaluación, evaluación individual de Marshmew. El programa al que pertenezco es licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales de la Universidad UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, en convenio
con el IMA, Instituto Misionero de Antropología. Trabajo en la institución educativa El Picachito del municipio de Medellín, en la comuna 6. Bueno, mi profe de procesos de evaluación es la profesora Ligia Cristina Lozano Hidárraga. Veo esta materia en el nivel 8. Bueno, este curso me impactó muchísimo porque dio cuenta de los errores que cometemos los docentes al evaluar. Bueno, nació esta idea desde el mismo proceso pues del área cuando vi este módulo o este contenido con la profe Ligia. Se pudo dar cuenta, pudimos pues evidenciar desde la propia praxis docente en el error que caemos la mayoría al evaluar. Nunca nos fijamos el qué evaluar, para qué evaluar, cómo evaluar, de qué manera estamos evaluando y para qué lo estamos haciendo, con una finalidad que no es corchar al estudiante, sino que verdaderamente pues el estudiante interiorice los contenidos y también los pueda plasmar desde una rúbrica, porque no se llamaría una evaluación, sino más bien que el estudiante se pregunte qué es lo que está aprendiendo, cómo lo está haciendo y cómo tiene que dar respuesta pues a ello. Bueno, pues ha mejorado estos procesos evaluativos en mi institución, vuelvo y repito, con mis compañeros. Llevamos el primer encuentro dentro de nuestro sistema institucional de evaluación a raíz, vuelvo y repito, pues de esta área que vi con Ligia Lozano, donde nos hizo tocar uno de los temas que todos los docentes casi nunca hablamos, que es la evaluación, o cómo hago la evaluación, cómo la apunto, hacia dónde va mi evaluación, si verdaderamente mis estudiantes con este instrumento sí están aprendiendo, si lo estoy enfocando desde el currículo, si lo estoy enfocando de los DBA, desde las mallas del aprendizaje, que sea un qué, un para qué y un cómo de verdad direccionado al aprendizaje verdadero de los estudiantes, y que no se convierta en un instrumento de corchar el estudiante, de que el estudiante sienta miedo, sino que se sienta cómodo con la evaluación y que además pueda demostrar lo que el estudiante sabe. Estamos preparados pues como para un segundo encuentro en mi institución educativa con 33 docentes, docentes de preescolar a 11, más la media técnica. Pues esto ha ayudado enormemente pues a este fortalecimiento dentro de nuestra institución, y se lo agradezco pues a la profe Ligia. Pues muchas gracias.